Vamos a viajar a finales del siglo XIX, a un momento en el que dos descubrimientos, casi uno detrás de otro, cambiaron para siempre nuestra forma de entender el universo y hasta nuestro propio cuerpo. Fue una increíble reacción en cadena de curiosidad, de accidentes afortunados y de pura genialidad que literalmente nos abrió los ojos a un mundo invisible. Así que vamos a ver cómo sucedió todo. Imaginaos la escena. Estamos en Alemania, en Würzburgo. Es de noche, un laboratorio a oscuras. El profesor Wilhelm Röntgen está trabajando, él solo, investigando un brillo un tanto misterioso que salía de unos tubos de vacío. Y él, pues, no tiene ni la más remota idea de que está a punto de toparse con algo que va a poner patas arriba a la ciencia. A ver, ¿qué era lo que le tenía tan obsesionado a Röntgen? Pues un fenómeno que en la época era bastante conocido, los llamados rayos catódicos. Él sabía que al pasar una corriente eléctrica por un tubo de vacío, estos rayos hacían que el cristal brillara con una luz verdosa, pero algo le decía, ya sabéis, esa intuición de científico, que ahí había mucho más que rascar, un misterio escondido en ese simple resplandor. Y aquí es donde pasa lo increíble. Pensad un momento, el tubo está totalmente cubierto, no debería salir ni un ápice de luz, y sin embargo, ¡zas! Al conectar la corriente, una pantalla que estaba al otro lado de la habitación se pone a brillar intensamente. Algo totalmente inexplicable estaba pasando. La reacción de Röntgen fue, vamos, de manual. Apaga la corriente, el brillo se va. La enciende, el brillo vuelve. Pero es que no se queda ahí. Se lleva la pantalla a la habitación de al lado, cierra la puerta y aquello seguía brillando. Acababa de descubrir sin comerlo ni beberlo una radiación completamente nueva, penetrante y totalmente invisible. A ver, te encuentras con un fenómeno que desafía todo lo que sabes de física. ¿Qué haces? Pues Röntgen no se puso a especular, no. Se arremangó y se metió de lleno en una serie de experimentos frenéticos para entender qué demonios era lo que había encontrado. Esta famosa frase suya lo dice todo, ¿verdad? Ante algo desconocido, su primer impulso no fue crear una teoría, sino ponerse manos a la obra. Es la mentalidad del auténtico pionero, sin duda, la experimentación por encima de todo. Y el nombre que eligió es que es genial. Podría haberlos llamado rayos Röntgen, pero no. Usó la X como en matemáticas, el símbolo que todos usamos para una incógnita, para lo que no conocemos. Un gesto de humildad científica que, la verdad, captura a la perfección el misterio de aquel momento. Pero lo que es de locos es la velocidad con la que sacó todo esto en claro. O sea, en cuestión de semanas ya había descubierto que estos rayos podían atravesar los tejidos blandos, pero no los huesos, y que además podían imprimir una imagen en una placa fotográfica como si fuera luz. Las implicaciones, claro, eran... Bueno, imaginaoslas. Como os podéis imaginar, la noticia corrió como la pólvora. La comunidad científica estaba que no se lo creía. Y uno de los que más se inspiró fue a un científico francés, Henri Becquerel. Y aquí es donde la cadena de descubrimientos coge carrerilla. Fijaos en las fechas, es que es alucinante. Diciembre de 1895, Röntgen lo publica. Para febrero del 96, o sea, nada de tiempo, Becquerel ya está dándole vueltas. Oye, ¿y si hay una conexión entre esto de los rayos X y la fluorescencia? Y se pone a experimentar concretamente con unas sales de uranio. Y aquí llega, pues, otro de esos accidentes afortunados que cambian la historia. Becquerel tenía todo listo para su experimento, pero el cielo de París se nubló y se quedó así varios días. Frustrado, lo guardó todo en un cajón. Y al cabo de un tiempo, por impaciencia o por curiosidad, decidió revelar la placa igualmente. Y sorpresa, la imagen era súper nítida, no hacía falta sol. El uranio emitía su propia energía. Vale, entonces aquí está la diferencia fundamental, el meollo de la cuestión. Lo de Röntgen era un efecto que se podía encender y apagar, ¿vale? Como una bombilla. Pero lo de Becquerel, eso era otra cosa, era una propiedad de la materia misma. La radiación del uranio era natural, era constante, no se acababa. Juntos, estos dos descubrimientos no es que añadieran un capítulo nuevo a la física, no. Lo que hicieron fue coger el libro entero, arrancarle las páginas fundamentales y empezar a escribir uno nuevo. Fue una demolición en toda regla de los cimientos de la física de la época. Pensad en lo que significó esto. Durante siglos, la idea del átomo era, pues eso, la base de todo. La partícula más pequeña, indivisible, sólida. Y de repente, ¡zas!, todo ese concepto se viene abajo. Resulta que el átomo no solo tiene partes, sino que algunos son inestables, se rompen solos. Esto no era un descubrimiento más, era literalmente el nacimiento de la física nuclear. Claro, a este fenómeno nuevo había que ponerle un nombre, radioactividad. La simple idea de que la materia por sí misma pudiera transformarse y liberar cantidades brutales de energía era una revolución total.
Pero bueno, más allá de toda esta teoría de física, que es fascinante, el impacto más inmediato, el que la gente pudo ver y tocar, se sintió en la vida real, sobre todo en la medicina. La analogía de Asimov es que no puede ser más perfecta. De un día para otro, los médicos pasaron a tener una especie de superpoder, un ojo mágico, que les permitía ver dentro del cuerpo humano sin tener que abrir a nadie. Y el cambio fue brutal y rapidísimo. Se empezó a usar para todo, para localizar fracturas, para encontrar balas en heridos, en odontología para ver caries, pero también para la terapia contra el cáncer, o para encontrar fallos en metales en la industria. Vamos, que este nuevo ojo mágico lo cambió absolutamente todo. Y al final, si lo pensamos, todo el legado de Röntgen y Becquerel se puede resumir en esta idea tan potente, casi una paradoja: usar lo invisible para hacer visible lo invisible. Su curiosidad nos dio las herramientas para mirar donde nunca antes habíamos podido, cambiando no solo la ciencia, sino cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Queda pensar, ¿verdad?, que otros secretos invisibles estarán ahí fuera, esperando a que el próximo accidente afortunado los saque a la luz.